Buenas tardes a todas, a todos los que están de manera presencial, pero también los que nos están siguiendo a través de las redes. Bienvenidos al segundo y bienvenidas al segundo seminario con perspectiva de género, que está organizado, pero construido sobre todo con la participación de los profesores, alumnos y egresados del sistema Soyet de Lines. Pero además, ahora iniciamos este segundo seminario y en el marco también del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el día de mañana, ¿no? Una fecha importante de reconocimiento a los derechos civiles y ciudadanos de las mujeres. Y en este marco, el día de hoy nos están acompañando dos trabajadoras sociales de nuestra escuela. Para compartir el tema en general es género en espacios públicos, pero va a tener cada una de ellas diferentes perspectivas. Va a estar con nosotros Diana Gutiérrez Tobar. Ella es egresada de esta escuela, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, pero también es egresada del Soyet de Lines. Les pido que le demos un aplauso desde sus lugares, pero también desde acá. Bienvenida y gracias por compartir tu experiencia y tu perspectiva. También se encuentra con nosotros la maestra Georgina Volker Gaussmann. Ella es licenciada en Trabajo Social, maestra en Salud Social, en Medicina Social, perdón. Tiene más de 10 años, 15, 20 como docente aquí en nuestra escuela, tanto en el sistema presencial, pero también fue pionera del Soyet también, y ahora otra vez está con nosotros, con la práctica sobre todo, ha sido profesora de práctica. Pues les dejo la voz, la palabra. En la mañana una maestra nos decía, hagamos uso de la palabra, todo lo que podamos, y ahora vamos a aprovecharla. Quienes quieran hacer algún comentario, compartir alguna reflexión, lo pueden hacer a través del correo, se lo envían a Dolores, con quien se inscribió, y los que están aquí de manera presencial lo pueden hacer. Les doy la palabra. Empezamos con Diana, ¿les parece? Gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Regreso pues muy dichosa de estar en la escuela nuevamente, esta vez para poder compartir mi experiencia, como bien lo señala la maestra, en mi desarrollo profesional ya como licenciada en Trabajo Social. El tema que yo quiero compartir con ustedes se refiere a la institucionalización de la perspectiva de género. Para no usar palabras tan técnicas, me refiero a cómo se aplica en las instituciones de la Administración Pública Federal la perspectiva de género. Tenemos 30 minutos, así que voy a dividir en 4 partes el tema. Primero voy a hablar un poquito de antecedentes de la perspectiva de género en las instituciones, qué avances hemos tenido, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos hoy en día, y finalmente propuestas o mis opiniones respecto a los cambios que se deberían de hacer para mejorar. Bien, vamos a empezar poniendo la perspectiva de género en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Cabe mencionar que por primera vez en la historia se inserta en este plan la perspectiva de género como una estrategia transversal. ¿Qué significa la transversalidad? Hemos escuchado mucho de esto. Bueno, pues el Ejecutivo dice, quiero que en mi Plan Nacional de Desarrollo exista la perspectiva de género en todos los programas, en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas, sociales, culturales, todo lo que tenga que ver con la sociedad, quiero que esté inserta ahí esta estrategia. ¿Para qué o cuál va a ser el fin? Porque necesitamos llegar a una igualdad sustantiva. ¿Cómo voy a lograr que el país sea más próspero, que el país tenga un crecimiento económico a la par de un desarrollo y de un bienestar social? Solamente llegando a la igualdad sustantiva, que se traduce en diferentes factores, ya sea en el ámbito económico, en el ámbito político, en el social, en el familiar, en el escolar. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo dirige el Ejecutivo el hecho de institucionalizar la perspectiva de género? Bueno, lo hace a través del Instituto Nacional de las Mujeres, a través de la operación de un programa
quizás han escuchado de este, es el ProIgualdad, Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres. Este programa es muy amplio, incluye diferentes líneas de acción, diferentes objetivos, está aplicado a programas sectoriales, programas institucionales, programas especiales, todos con determinados objetivos y determinadas líneas de acción. Es como el ABC de qué tienes que hacer para llegar a esta igualdad. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el producto, por así decirlo, que se requiere en esta institucionalización de la perspectiva? Bueno, quiero un proceso de cambio al interior de mis instituciones, en la Administración Pública Federal, porque de esta manera yo voy a hacer una modificación en mi gobierno, en el Estado, que además se puede replicar a la sociedad. O sea, no puedo hablar en el discurso de que hay una igualdad cuando no lo estoy mostrando en mis instituciones. Entonces es como la esencia de la perspectiva de género como eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora bien, ¿qué necesito básicamente para llegar a ese proceso de cambio? Primero, no quiero que se reproduzcan roles de género y estereotipos de género en las instituciones, ¿no? Que eso es como muy común y lo vemos en las familias, en la sociedad, pero también se reproduce en las instituciones. O también es cierto que los estereotipos, que esas etiquetas que se han asignado tanto a mujeres como a hombres en el constructo social a través de la historia, también existen en las instituciones, que se han asignado roles de acuerdo a tus características físicas y sexuales sobre todo, y bueno, pues ahí se te va a asignar tú qué puedes hacer como mujer y tú qué puedes hacer como hombre. Entonces, el primer punto es eliminamos estereotipos y roles de género de las instituciones. Otra necesidad que tenemos es eliminar todas las formas de discriminación, esto vinculado con el respeto a los derechos humanos, que es el tema como principal y que a lo mejor lo han escuchado muchísimo y que está en la agenda pública. ¿Por qué? Pues porque si nosotros llegamos a un respeto de los derechos humanos, entonces vamos a poder ir eliminando los obstáculos que nos hacen gozar de ellos y tener plena satisfacción en cada una de nuestras necesidades. En el tema de género, bueno, pues entre mayor igualdad y mayor equidad exista, pues vamos a tener el goce de esos derechos humanos. Otra situación importante en las instituciones que se observa es que hay un fenómeno o situación, como le quieran llamar, de acoso y hostigamiento sexual. Es muy común, no solamente dirigido a mujeres, también dirigido a hombres o a identidades femeninas. Me refiero a la población lésbico, gay, transexual, transvesti, transgénero e intersexual. Entonces también dice este programa que tienes que generar acciones para prevenir, para atender y para sancionar este tipo de situaciones, que hay una tolerancia cero ante esta situación. Entonces tienes que generar todos los mecanismos adecuados para que esto no esté pasando en las instituciones. Con ese compromiso, pues el gobierno pretende que se garanticen los derechos humanos, principalmente en este tema de las mujeres y de las niñas, y no reproducir, por supuesto, la violencia a través de las instituciones. Con esto se supone que llegaríamos a una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, esa como fantasía de llegar a una democracia y a una participación colectiva donde haya equidad, donde no exista la discriminación. Bueno, pues ese es el objetivo primordial de este plan. Esto es para poner un poquito en antecedentes porque quiero hablar de las instituciones, ¿no? O sea, ¿cómo es que surgió este tema? ¿Por qué las instituciones ahora hablan de esto? Otro tema importante son los avances. Yo he observado durante mi desarrollo en estas instituciones que he elaborado en la Administración Pública Federal, pues 5 grandes avances con relación al eje transversal de perspectiva de género. Primero quisiera recordar o bueno, expresarles qué es la perspectiva de género, porque la escuchamos mucho y a lo mejor dicen, bueno, no sé ni de qué está hablando, no, dime primero qué es. La perspectiva es esa forma, ese mirar a través de, si lo ponemos en un plano de arquitectura,
podemos ver alguna figura y entonces veremos esta forma, ¿no? Entonces es como mirar a través de, ¿no? En otro plano a lo mejor, de otra forma. Para efectos del género, es como ponerte unos lentes y mirar otra forma de ver otras situaciones que están pasando en la sociedad, cómo se han construido las reglas, cómo se han construido los valores, cómo se han dado las relaciones entre mujeres y hombres, los procesos, qué es lo que ha dado sentido a ser mujer, a ser hombre, a ser trans incluso, ¿no? Y entonces con esos lentes yo voy a poder ver qué está pasando, ¿no? No va a ser algo sencillo, ¿no? Porque pues es una forma diferente de ver las cosas, es otro punto de vista. Entonces, la perspectiva de género va a ser una herramienta analítica, nos va a permitir analizar qué es lo que está pasando en la sociedad. Esta perspectiva, pues entonces la tienen que tener en las instituciones. ¿Qué es lo que ha pasado con esta perspectiva? Ok, ha habido un avance. El primero, y yo creo que es muy importante, es que ha habido legislación en la materia, eso está muy bien, desde el hecho de que lo pongan como un eje transversal, creo que ya es muy importante. En 2006 se emite la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es un gran avance también. Pero el otro más importante en materia de legislación es el artículo primero constitucional, donde hay un cambio radical, ¿no? Y entonces ya no te dice que nada más el individuo o el hombre tendrá que gozar de los derechos establecidos en la Constitución, sino habla de personas. Por el solo hecho de ser personas, tienes que gozar de todos tus derechos establecidos en la Constitución, pero además en los tratados internacionales. De los principales que tenemos es la CEDAW, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a la cual nos adherimos en 1981. Cabe destacar que a la convención anualmente se le rinde un informe de avances en materia de género. A su vez nos contestan y nos dicen, oye, me preocupa tal tema, me preocupa otro, en este estás bien, en este están mal, necesito que para el siguiente año me digas cuál ha sido tu avance o cómo lo solucionaste, ¿no? Otra convención importante es la Belém do Pará, a esa nos adherimos en 1999 y también tenemos ahí algunos acuerdos todavía como pendientes por cumplir, pero de todos modos pues seguimos trabajando en ello. Otra ley que es muy importante es la Ley General de Acceso de Mujeres para una Vida Libre de Violencia. Esta se emitió en 2007 y crea un precedente porque por primera vez se tipifica la violencia. Y entonces existe la violencia sexual, la violencia psicológica, económica, patrimonial, sexual, pero además también se habla de ámbitos de la violencia, el ámbito familiar, el ámbito de la comunidad, el ámbito institucional, el feminicidio, que creo que es un tema muy delicado, ¿no? Estaba viendo en estos días que suelen sacar como muchas cifras acerca del tema, que 7 mujeres mueren al día, no mueren, perdón, las asesinan, ¿no? Las matan, así es. Y según esto, esos son de las que denuncian, ¿no? O de las que se tiene registro. De esas 7 se supone que 2 fueron asesinadas por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Habría que ver si las otras 5 no fue por ese tema, ¿no? O a lo mejor sí, pero no se supo o no se registró. Entonces, bueno, pues en materia de legislación, creo que sí ha habido un avance en las instituciones, sí existe la norma para sancionar, sí se cuenta con normatividad para poder resolver situaciones. Entonces, ahí creo que bien. Otro tema es la capacitación sistemática en materia de derechos humanos. Es una de las recomendaciones de la CEDAW. De hecho es reiterada, cada año te dice en el informe, bueno, en la respuesta a tu informe, quiero que hagas una capacitación sistemática de funcionarios públicos, funcionarias y funcionarios públicos. Ok, sí, eso sucede. Cuando ustedes se insertan en una institución, cuando trabajan en una institución, se van a dar cuenta, que efectivamente el Proigualdad está incluyendo capacitación en las instituciones y entonces es como
como una acción básica, ¿no? Todo el tiempo hay cursos, talleres, pláticas, cineclub, debates, sí, está perfecto. El punto es saber qué impacto ha tenido realmente, ¿no? Sería como evaluar si ha cambiado. Sería preguntar, ¿no? O bueno, hacer algún tipo de evaluación de, ¿y con eso cambió la mentalidad? ¿Hubo algún avance? Porque de nada me sirve tener cifras elevadas y decir que capacité a toda mi institución en materia de, por ejemplo, derechos humanos o acoso y hostigamiento sexual, ¿no? O que tengo la certificación de la norma de igualdad laboral, si al interior no hay cambio, ¿no? O no se refleja. El tercer punto, el tercer avance que se observa son prácticas de igualdad al interior de las instituciones. Estaba vinculada al punto que les decía del proigualdad, donde tenemos el ABC de qué tienes que hacer para alcanzar este objetivo. Ah, pues hazle así y así y así. Ok. Entonces, las instituciones se tienen que alinear a esas líneas de acción. Sí está sucediendo. Ejemplo, las licencias de paternidad, lo traigo como ejemplo porque en algunas instituciones, si ustedes revisan, se ha logrado que se den, por ejemplo, 10 días a los hombres para poder gozar de esta licencia. Digo, no se compara con países desarrollados donde tienen los mismos derechos que las mujeres, hay equidad, pero bueno, al menos es un avance, ¿no? Eso se ha logrado al interior de las instituciones. Otro punto importante que también se tiene en la agenda es utilizar lenguaje incluyente y no sexista. Como todos los temas de género, es como muy controvertido, pero también ha habido avance, ¿no? Que tienes que incluir lenguaje no sexista en tus comunicados, tanto al interior como al exterior. Ok, sí, se ocupa. Pero no ha habido un logro, por ejemplo, en los medios de comunicación. Son el espacio perfecto para que exista la cosificación de la mujer. Entonces ahí no creo que haya habido avance en cuanto al lenguaje no sexista. Al contrario, se reafirma, ¿no? Se reafirma que tú puedes violentar a una mujer estereotipándola, ¿no? Teniendo prejuicios de ella, haciendo afirmaciones, asignándole o no ciertos atributos. Entonces ahí estamos, no sé, yo creo como que cero en ese avance. Otro importante es realizar acciones al interior de instituciones para generar la corresponsabilidad entre familia y trabajo. Aquí, bueno, las instituciones han programado actividades donde puedan participar tanto el personal que labora como sus familias. Ejemplo, pues te otorgo becas a lo mejor para que puedas tener un apoyo para tu hija, para tu hijo. En cuanto a recreación, tenemos boletos para conciertos, te voy a dar la oportunidad a lo mejor de que vayas a una visita guiada con tu familia, ¿no? Y bueno, a lo mejor en horario laboral, ¿no? También eso ha sido como un avance. Todo eso viene en el Proigualdad, ¿no? Y se reporta mes con mes a mujeres. Ahora, el tema más sustantivo de este foro, yo creo que es los retos, ¿no? Y tengo muchísimos, ¿no? Pero bueno, voy a mencionar solo algunos. En cuanto al tema laboral y la posición de las mujeres en este ámbito, hay dos grandes retos. El primero es la división sexual del trabajo. Y nos atañe a todas y a todos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para cambiar este modelo, este paradigma en el que nos dijeron que hay profesiones exclusivas para mujeres y profesiones exclusivas para hombres, ¿no? De ahí partimos. ¿Por qué? Porque a ti, hombre, te van a decir, bueno, de acuerdo a tus características físicas, tú eres fuerte, eres inteligente, eres equilibrado, tienes como mucho poder de decisión, ¿no? Nunca dices no, y si te comprometiste en algo lo cumples, ¿no? Aunque no puedas, pero tú lo cumples porque pues eres hombre. Entonces tú elige una profesión que vaya acorde a ti, una ingeniería, por ejemplo, ¿no? O sea, tú puedes ser ingeniero, tú tienes esa capacidad.
sé ingeniero, oye, no, pero yo quiero ser trabajador social. No, no, eso es para mujeres, tú tienes más capacidad, ¿no? O puedes ser piloto aviador si quieres, ¿no? Porque ahí no te va a temblar la mano ni nada, entonces decide por ahí, ok. A ti, mujer, bueno, pues a ti, pues por tus características físicas, como verás, eres débil, ¿no? Eres muy sensible, ¿no? Y bueno, toda esta cuestión del hormonal de repente te hace ser como medio voluble, y entonces a veces dices sí y luego no. Pues no te podemos poner así como que, por ejemplo, en un avión, ¿no? O sea, imagínate ahí, si igual y te da miedo, ¿y qué haces, no? Comprometes a todos los pasajeros y pasajeras. Pero tú eres cooperativa, ¿no? Tú eres como tierna, tú eres amable, tú eres maternal, tú puedes ser maestra, ¿no? No porque la docencia sea mala, ¿no? Es excelente profesión, sí, a mí me encanta. Pero bueno, pero tú puedes enseñar, porque además, como siempre has estado en la familia y en el hogar, a ti te queda ser como maestra o enfermera, porque también eres cuidadora, ¿no? Sea enfermera mejor y te puedes insertar perfectamente en eso. Ahora, si no quieres, bueno, puedes decidir no trabajar y mejor quédate en la casa atendiendo a hijas, hijos, o a la mamá, al papá, al abuelito, las labores del hogar. No vas a tener una remuneración por este trabajo porque no es en sí trabajo, pero bueno, finalmente vas a tener un reconocimiento de manera anual de que, pues, no sé, a lo mejor el Día de las Madres te vamos a reconocer que hiciste tu papel muy bien, ¿no? Entonces ese tipo de pensamiento lo ejemplifiqué así para que observemos cómo va a ser tan difícil romper este esquema, esta división sexual, y que a partir de ahí están conformadas las instituciones. O sea, ustedes pueden revisar que, no sé, el porcentaje de mujeres que se encuentran en determinadas instituciones. Ahora, por ejemplo, en cuanto a ciencia, revisé unas estadísticas de CONACYT y está creciendo. De 2012 a la fecha, en un 36% hay más científicas, entonces sí ha crecido bastante, pero todavía no es equilibrado. Entonces, bueno, ese es el primer reto. Otro, y este es el más tangible al interior de las instituciones, son las brechas de desigualdad. ¿Qué es una brecha? Es como una abertura, una ranura entre una cosa y otra. En cuanto a las brechas de género o de desigualdad, es la diferencia que existe entre mujeres y hombres respecto a alguna variable. En este caso vamos a hablar a la variable de salario y de puestos, para lo cual me permití revisar un estudio que ustedes pueden consultar en internet del 6 de febrero de 2018 que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hace un estudio acerca de los salarios y puestos de las mujeres en la Administración Pública Federal. Solamente toma un muestreo y lo hace con 49 instituciones, entre las cuales destacan en diversas secretarías de Estado y otras instituciones o dependencias. ¿Qué es lo que dice el estudio? Bueno, de esas instituciones, en primera solamente vamos a hablar del personal de base o de confianza, es decir, quienes tengan una plaza, por así decirlo. No nos vamos a referir al personal outsourcing o el personal contratado de manera temporal, que sería como tema aparte, y ahí, bueno, habría que ver qué está pasando también con ese fenómeno, pero es solo para personal de base. Para más o menos tener un panorama, somos más de 123 millones de personas, de habitantes en el país. Somos la mayoría mujeres, el 48.6% son hombres, 51.4 mujeres. En el mercado económico, en edad de trabajar, se tiene el parámetro de 15 años en adelante, de las mujeres solo el 42.9% se inserta en el mercado laboral, comparado con los hombres, que es el 77.8%. Esto tiene que ver por diferentes situaciones. Lo que les comentaba de estereotipos y roles de género es una situación que genera que algunas mujeres no se puedan insertar al plano laboral. Bueno, en el diagnóstico se observan los puestos de mandos medios y superiores, es decir, por ejemplo,
En las secretarías de Estado tenemos 9 niveles, que van desde jefatura de departamento y así va subiendo hasta secretario de Estado, por ejemplo, secretario de Turismo, ¿no? En otras instituciones la estructura se conforma así, van desde jefatura de departamento y llegas hasta dirección general, son 5 niveles solamente. Bueno, en las secretarías tenemos presencia de 38.6% de mujeres del 100% que existe, o sea, los demás son hombres. En otras instituciones el 34.6% son mujeres y el resto son hombres, ¿no? O sea, todavía tampoco existe un equilibrio, aunque si revisamos cada una de las instituciones se podrán dar cuenta que en algunas entidades o instituciones o secretarías hay más mujeres que hombres o viceversa, ¿no? Ahorita les menciono un ejemplo. Pero de este estudio, que es muy amplio, la principal característica es que las mujeres reciben menos salario que los hombres por trabajo similar. ¿Por qué? Alguien me decía, no, pero ¿cómo? Si no hay un salario para cuando entra una mujer y una para un hombre, o sea, si tienes una jefatura de departamento, el salario es el mismo. Ajá, el salario es el mismo, efectivamente. El problema es el siguiente, que en las secretarías, por ejemplo, ¿en qué nivel, en qué puesto se concentran más las mujeres? En las subdirecciones. Tengo aquí la jefatura, subdirección, y de ahí voy subiendo 9 niveles hasta ser secretaria de Estado. Bueno, en la parte de subdirección, ahí es donde está el grueso de las mujeres. Por lo tanto, si hacemos un promedio global, por supuesto que los hombres están ganando más que las mujeres, porque no llegas nunca a subir de puesto. ¿Me explico? Ahora, en las instituciones, en otras instituciones que no son las secretarías, ahí las mujeres están concentradas en las jefaturas de departamento. O sea, sí tienen un puesto de mando, sí tienen personal a su cargo, sí tienen responsabilidades y toma de decisiones, pero solo a nivel jefatura. Ya no suben a subdirección ni dirección de área, o si suben son las menos, un porcentaje mínimo. Y bueno, llegar a directora general es un reto, ¿no? Entonces se genera la siguiente ecuación o la siguiente afirmación, que a menor participación de las mujeres en cargos de mayor salario, el promedio salarial global se traduce en una brecha de menos 12% en secretarías y menos 7% en otras instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en las secretarías las mujeres ganan 12% menos que los hombres en un promedio global, incluyendo a todas las mujeres que existen ahí, y en las instituciones 7% menos. Un ejemplo un poquito más claro, y que se lo revisé hoy precisamente en el Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM, es que para ganar una mujer lo que gana un hombre en un año, ella debería trabajar 15 meses o debe trabajar 15 meses aproximadamente. O sea, mientras el hombre puede trabajar 12 meses y gane, no sé, 200,000, en ese año tú tendrás que trabajar 15 meses para poder alcanzar ese salario, ¿no? Sí, es una brecha bastante amplia. Esto es en este sector, ¿eh? Si nos vamos al sector de comercio, bueno, estamos peor. Ahí creo que la brecha es como de 28% menos ganan. Bueno, otro ejemplo y estadística para que lo observen y lo estudiemos, es que las profesiones mejores pagadas en México son la ingeniería y la economía. Las profesiones peor pagadas, otra vez, son las de educación, o sea, docencia. ¿Y qué pasa aquí? Adivinen quién está en las profesiones mejores pagadas. Mayor participación de hombres, así es. Y en las profesiones peor pagadas, pues hay mayor participación de mujeres. Está el grueso de las mujeres, ¿no? Obviamente esto va vinculado a lo que les decía de la división sexual del trabajo. Si no cambiamos eso, difícilmente se van a cambiar los papeles en las instituciones y por lo tanto las oportunidades y los salarios. ¿Qué otra situación hay? Los puestos de mando. Esto se refiere al liderazgo, ¿no? Entre mayor sea
la oportunidad de toma de decisiones, hay un mayor salario, por supuesto. Bueno, pues aquí ocupan más espacios los hombres, ¿no? Y no quisiera que se viera como que estoy como atacando a los hombres, a fines estadísticos, pero bueno, pues sí, para ver cómo estamos en situación de desigualdad, ¿no? Y en cómo estamos avanzando, en qué está pasando realmente. Y los puestos de mando donde hay menor toma de decisiones, por ejemplo una jefatura de departamento, que les digo que es donde están más concentrados en las instituciones, y que a lo mejor su poder de decisión tiene que ver con comentarlo con su superior jerárquico, bueno, pues ahí hay más mujeres, ¿no? O sea, hay más mujeres en los puestos más bajitos. Esta es otra ecuación muy fácil, ¿no? A mayor poder de decisión y de responsabilidad, pues menor participación de las mujeres, ¿no? Y por supuesto menor salario, si lo traducimos en términos económicos. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Esto se vincula con el tema del techo de cristal. Imagínense que están en una jefatura de departamento mujeres, ¿no? Ok, te dieron la oportunidad o tuviste la oportunidad de concursar y estar en esa jefatura. Puedes seguir escalando, adelante. Vas a subir escaleras hasta llegar a un techo que es de vidrio, de cristal, totalmente transparente. Puedes ver todo, puedes subir, pero no lo puedes tocar, o sea, no lo vas a alcanzar, porque te vas a topar, te vas a quedar atorada en la subdirección o a lo mejor en la dirección de área, ya no vas a tener los medios, eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, que sí tienes en teoría las oportunidades, pero no estás llegando, las cifras lo dicen, ¿no? No quiere decir que no haya mujeres en puestos de mando a un nivel más alto, por supuesto que las hay, pero son muchísimas menos, ¿no? Entonces, con esto realmente quiero resaltar que no está sucediendo la igualdad laboral, ¿no? O sea, no hay una equidad en este tema. Ahora, ¿qué acciones tendríamos que hacer para modificar esta situación problemática? Porque tendría que haber un avance. Esto tiene que ver con un cambio de mentalidad, ¿no? Creo que primero tenemos que ser como muy conscientes y mirar con esos lentes de género, con esa mirada crítica para poder realizar una modificación de fondo. Gracias. Muchas gracias, Diana, por haber iniciado este seminario, bueno, esta parte del seminario, y me permite a mí pues muchísimo poder plantear algunas cuestiones que tienen que ver más con focalizar, ¿no? A partir de lo que planteó Diana de las instituciones, de instituciones en particular, y voy a hablar de una pues experiencia hasta propia, ¿no? Pero algunas cosas que quisiera plantear en este sentido es poder recordar efectivamente que para poder entender el género y tener esta perspectiva de género, pues no tenemos que olvidar la historia, no tenemos que olvidar estas antecedentes por los cuales llegamos ya a estas políticas afirmativas, ¿no? En donde la perspectiva de género está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, voy a ir planteando alguna serie de cuestiones que no digo yo, que dicen compañeras y personas que pues conocemos y que con las que estamos de acuerdo, como es el caso de Marcela Lagarde, en donde tenemos que irnos ubicando no solo en la parte macro social, sino también en la parte microsocial, ¿no? Entonces, el entender que nos han enseñado a tener miedo a la libertad, miedo a tomar decisiones, miedo a la soledad, ¿no? Y que ese miedo a la soledad es un gran impedimento en la construcción de la autonomía, es algo que tenemos que pues rescatar mucho, ¿no? Y claro, siempre recordando que no hay generalizaciones, pero por pues las estadísticas y por la historia, pues nos plantea que las mujeres, digamos, que hemos tenido que hacer una lucha fuerte para poder tener presencia y efectivamente igualdad, ¿no? Y bueno, si no
tomamos en consideración que el feminismo como un movimiento social y político que se inicia en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, ¿no? Y que en ese sentido plantea, ¿no?, una toma de conciencia de las mujeres en el ámbito tanto pues individual, por supuesto, pero sobre todo grupo y comunitario y colectivo. Pues en ese, tendríamos que estar siempre mirando a cómo fue esa historia, ¿no? Y Simone de Beauvoir pues es una persona que nos permite identificarnos con esas situaciones que ocurrieron en años, en siglos pasados, y cómo al día de hoy, cómo podemos plantear que está todavía muy actualizado y muy vivo esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el feminismo? Pues reivindicar el papel de la mujer en la sociedad y propugnar justa por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Y algo que sí quisiera que quedara plasmado en este seminario, en esta charla, es que si nosotros podemos preguntar de maneras distintas, como bien decía Diana, estos lentes que nos ponemos para poder entender e interpretar la realidad, entender la diferencia entre decir luchar la mujer en contra del hombre, ¿no?, por la igualdad, a decir luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, que eso cambia totalmente las intenciones, ¿no? Cuando nos dicen, híjole, ya llegaron las feministas, ¿no? Y en esa tendencia a hacer a un lado a esa que es una filosofía, ¿no? Es una forma de vida. Y entonces podemos plantear que los principios de igualdad, de fraternidad, de libertad, pues son los fundamentales para poder plantear políticas, ¿no?, que son realmente desde la perspectiva feminista, ¿no?, en donde la igualdad, la diferencia, la libertad y la solidaridad están impregnadas de esta perspectiva, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de feminismo también tenemos que hablar de empoderamiento, ¿no? No podemos separar estas partes, ¿no? En cuanto sabemos y nos sabemos feministas, nos sabemos mujeres junto con los hombres, ¿no?, en esa perspectiva de igualdad, este empoderamiento, cuando hemos estado, digamos, alejadas de toma de decisiones, alejadas de circunstancias que nos permitan estar en puestos de decisión, justamente, este término de empoderamiento se refiere entonces a un proceso por el cual se aumentan las fortalezas, que no son solamente en el ámbito económico, político, que por supuesto lo son, sino también, como lo dice la lámina, en términos espirituales, en términos individuales, ¿no?, de la vida cotidiana, ¿no?, de normalizar no la violencia, sino normalizar la igualdad, normalizar la democracia, normalizar esta parte en donde estamos en el mismo camino, ¿no? Entonces, estas figuras que incluí en esta presentación me parecieron hermosas, y ahí es donde empieza a hablarse, y voy a entrar ya al tema de sororidad, ese término que acuñó Marcela Lagarde y que ahorita vamos a platicar un poco, ¿no? Y que tiene que ver justamente con toda esta parte de los feminicidios, todo lo que ocurrió o empezamos a escuchar desde hace unos años en Ciudad Juárez y que continúa, ¿no? Entonces, en esta lámina se habla, ¿no?, del anhelo de equidad. No nace porque un montón de mujeres se junten, nace porque mujeres libres se juntan para liberarse de la opresión cultural a su género, ¿no? Entonces es mirar esta lucha que no es contra el hombre, sino por ser iguales. Entonces ahí vamos, ya dijimos feminismo, la parte histórica, antecedentes, muy rapidísimo, ¿no? Pero de lo que se trata ahora es que podamos
incorporar este término. Fíjense, la sororidad, dices, emerge como alternativa a la política que impide a las mujeres la identificación positiva de género, el reconocimiento, estar en sintonía y en alianza, ¿no? Crear alianzas. Y ¿de dónde surge esa palabra sororidad? Esa palabra surge del latín, que es soror, ¿no? Que significa hermana, ¿no? Y entonces resulta que cuando hablamos de sororidad estamos hablando de hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género, ¿no? Y esta parte que plantea esta lámina también, no es fácil reconocer a las mujeres fuertes, son las que se construyen unas a otras, no las que se destruyen entre ellas. Entonces resulta que esta mirada, esta perspectiva, cuando no es desde el género, también encontramos al interior del propio género femenino que hay diferencias en cómo miramos la realidad, en cómo nos miramos en la sociedad, en cómo nos miramos en una familia, etcétera, etcétera. Y entonces no es solamente con relación al hombre, ¿no? Es también con relación al propio sentido que le damos las mujeres en la propia sociedad, ¿no? Entonces, considerando esto, ¿no? Percibir a las mujeres como iguales, que pueden aliarse, que pueden compartir y sobre todo pueden cambiar su realidad debido a que todas, de diversas maneras, hemos experimentado en algún momento opresión, ¿no? Entonces, ahí es cuando tenemos que, y ese es el planteamiento que voy a hacerles ahora, que les hable de la experiencia en una institución en particular de salud, cómo nos volvemos de repente enemigas de nosotras mismas, ¿no? Cuando estamos buscando a lo mejor el mismo objetivo, pero quizá con medios distintos, ¿no? Y que ese objetivo, por ser mirado de manera distinta, es interpretado también de manera diferente. Entonces, fue Marcela Lagarde quien incorpora este término para describir la situación de las mujeres en Ciudad Juárez, y es ella una de las principales referentes de la defensa de del término sororidad, ¿no? Entonces, la sororidad, fíjense nada más cómo lo plantea, no es nada más un término de somos hermanas y nos tomamos todas de la mano, no, es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo, ¿no? Y estos, ustedes pueden verlo en internet, me gustaron muchos de estos sororitips, ¿no? Como estos planteamientos de estereotipos, de roles que entre nosotras mismas vamos planteando, ¿no? Aquí decía, ¿no? Cuando una amiga o conocida te cuente una situación de violencia o acoso o agresión, no hay que criticarla, no hay que juzgarla, ¿no? Ayudémosla a proporcionar información de centros especializados de apoyo, ¿no? Es muy frecuente escuchar en las instituciones, todavía en ministerios públicos, etcétera, en donde sí hay capacitación en perspectiva de género, pero como bien decía Diana, ¿no? Del discurso a los hechos y a la aplicación, pues todavía falta ese hilo, como que todavía no se reúne, ¿no? Entonces, cuando somos las propias mujeres las que estamos planteando estas diferencias, ¿no? Y estos juicios de valor, ¿no? Es nuevamente, creo yo, un trabajo doble, triple que tenemos que hacer en esta búsqueda de la conciencia individual y colectiva, ¿no? Con relación a la sororidad, ¿no? Y sigue diciendo Marcela Lagarde, ¿no? Que la sororidad es la amistad entre mujeres diferentes y pares, cómplices que se proponen trabajar, crear, convencer, que se encuentran y reconocen en el feminismo para vivir la vida con un sentido profundamente libertario,
¿no? Esta capacidad de autonomía, esta capacidad de, pues, de decidir sobre uno mismo y sobre un colectivo, ¿no? Entonces, estas otras recomendaciones o planteamientos que se reproducen desafortunadamente todavía, ¿no? Cuando las mujeres nos denigramos unas a otras, ¿no? Estamos entonces en realidad gritándole al mundo que estamos más preocupadas por la competencia que por el propio progreso, ¿no? Por la propia evolución de la mujer. Y en este sentido me voy a detener un momentito solo para compartirles, ¿no? Justo en las instituciones, por ejemplo, en instituciones de salud, donde trabajo social es pues eminentemente una profesión femenina todavía, aunque qué bueno que ya cada vez más varones están incluyéndose a esta formación profesional. Cuando hay una diferencia entre el trabajo que se desarrolla en la institución y los objetivos que tiene la institución para con los usuarios, en este caso en una institución de salud, y que en la interpretación que se hace de el trabajo que se realiza y el trabajo que se solicita hacia los usuarios por parte de, en este caso, una jefa de departamento de trabajo social, y cómo es interpretado por algunas compañeras pues operativas, ¿no? Las personas que se encargan directamente de trabajar con los usuarios. Y en este sentido, cuando ciertas compañeras o algunas compañeras están planteando que la jefa de departamento está acosando laboralmente a ese grupo, ¿no? Mientras que otro grupo está en sororidad, digamos, con el objetivo y con la misión y con la visión de la institución y con lo que hace el deber ser del trabajador y de la trabajadora social. En ese momento, imagínense lo que ocurre con ese equipo de trabajo o ese grupo, ¿no? Pues hay una división tremenda, ¿no? Hay una mirada distinta de lo que, del deber ser de la trabajadora y el trabajador social, en este caso solo mujeres, y de cómo es recibida la información de un superior, digamos, ¿no? De un superior jerárquico, que es mujer también, y cómo es interpretado. ¿Y qué es lo que surge? Pues una situación de conflicto tremendo, en donde la parte de la parte individual de cada una de las personas, ¿no? Busca, de acuerdo a sus propias necesidades, el logro de satisfacer, o sea, buscar la satisfacción de esas necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando un poco de la parte salarial, ¿no? En la institución de salud se plantean varias categorías de trabajo social, ¿no? Y hoy por hoy, afortunadamente, y es una maravilla, ¿no? Que todas hayan podido pasar a un código, ¿no? En donde el salario es mucho más justo, digamos, ¿no? En términos reales y comparado con otras instituciones, pero de repente el código no corresponde a la actividad que realizan, ¿no? Y entonces, cuando una de ellas tiene que hacerse cargo de realizar el código para la que fue, o sea, el escalafón que ganó, ahí empiezan también los problemas, ¿no? Porque mientras unas compañeras que tienen el mismo puesto están trabajando en el área operativa, la otra compañera que está como supervisora, ganando exactamente lo mismo, no es aceptada en su jerarquía como supervisora. No sé si me explico, y luego ojalá y haya preguntas para que pueda yo profundizar un poquito más en eso. Pero a lo que me refiero en concreto es esta
competencia que se da entre las propias mujeres, ¿no? Y que no permite esta posibilidad de colectivizar la igualdad y entonces crear esta parte más individualista. Entonces, las palabras clave a las que nos referimos a lo largo de esta pequeña presentación esquemática sobre sororidad, ¿no? Es hablar, si no hay democracia, ¿no? Y la democracia planteada como un modo de vida, de convivencia social, pues la sororidad tampoco existe, ¿no? Si no hay solidaridad, si no esa solidaridad y esa democracia plantea un acceso al bienestar colectivo de todas las personas, y estamos hablando de hombres y mujeres y niños y niñas, etcétera, no podemos tampoco, bueno, más bien tenemos que responder a esta gran principio, ¿no? Que es la igualdad como forma de relación entre las personas, grupos y comunidades, ¿no? Acá ya se habló de la parte macro, pero también por supuesto tenemos siempre, y nosotros como trabajadoras y trabajadores sociales, hablar de la parte micro, de focalizar y de poder hacer trabajos directamente con la población y entre nosotras mismas como gremio, ¿no? Y de esa manera, como dicen las autoras, cincelar la vida humana a partir de la realización vital de los derechos humanos, que también ya se comentaba. Está la Constitución, están los derechos humanos, está este derecho pro persona, ¿no? A la igualdad y a las garantías, digamos, ¿no? Entonces, vamos rápidamente a las reflexiones que se plantean a partir de este rápido repaso por el feminismo y por el empoderamiento y por la sororidad, ¿no? Primero, algo que creo que no podemos de ninguna manera soslayar y olvidar, es que debemos tener una radical intolerancia a la pobreza, a la violencia y a las variadas formas de exclusión que existen, y al cautiverio, como habla Marcela Lagarde, ¿no? Cautiverio de nuestros propios cuerpos y de nuestros propios espacios, ¿no? La voluntad de hacer extensivo el desarrollo, la democracia genérica y las libertades a todas las mujeres, es evidente que en estos momentos todavía, cuando estamos hablando de nuevas tipologías familiares, de nuevas formas de convivencia, de otras formas de convivencia, tiene que entrar todo esto y debe haber una libertad y un respeto absoluto a esas nuevas formas de convivir, ¿no? Construir un mundo abierto a la participación, al diálogo, a la deliberación creativa o deliberaciones creativas, para avanzar en la normatividad de condiciones ineludibles de convivencia, para que millones de mujeres y hombres excluidos y marginados accedan al desarrollo humano, la vida democrática y la paz. Entonces podemos hablar que sí son principios, sí son quizá podemos llamar utopías, ¿no? Pero si no existieran esas utopías, definitivamente no habría manera de tener estos caminos y estas maneras distintas, ¿no? De crear esta posibilidad de, pues sí, de calidad de vida para todos los seres humanos, ¿no? Y bueno, finalmente, y con eso concluiría, ¿no? Hay en esta lámina lo que habla, sobre todo, claro, dirigida más a mujeres, pero podríamos plantearlo a muchas otras personas, ¿no? Es cuando estás lista, ¿no? Cuando estés lista, levanta los ojos y respira hondo, y ahí te vamos a estar esperando. Esa es la clave, ¿no? De la sororidad. Ese estar juntas, estar en colectivo, formar redes, ¿no? De convivencia y pues de libertad, ¿no? Aquí lo dejaría. Muchísimas gracias y esperamos sus
comentarios. Si alguno de los aquí presentes, pero también quien nos está siguiendo a distancia a través de las redes, tiene alguna reflexión, alguna pregunta, se la pueden mandar a Dolores, por favor, para que también nos la comparta. Pero de los de aquí presentes, ¿tienen alguna pregunta, alguna reflexión que compartir con respecto a las dos miradas que ahora nos compartieron? Compañero, permíteme tantito. Tienes que hablar por micrófono, si no nos van a escuchar. Buenas tardes. Estaba viendo la participación de ambas y me hizo muy interesante ver diversas expectativas. Una de ellas es de que hablábamos de la que era estudiar una licenciatura o una ingeniería. Yo en lo personal comencé a estudiar una ingeniería en sistemas electrónicos. Y cuando decidí abandonar la licenciatura o la carrera, pues fui juzgado por toda mi familia. Que por qué voy a estudiar trabajo social, que solo voy a acabar repartiendo tarjetas de leche, que solo voy a repartir fichas en un seguro popular, en centros de salud. Pero no es cierto. Entrar a la licenciatura, pues te abres un panorama demasiado amplio, en donde dices esto sí y esto no. Pero también por parte de las mujeres, pues las mujeres tienen un poder muy fuerte. En cuanto se juntan y a veces pues tú como hombre cedes a muchas cosas, ¿no? De decir sí y aceptar y demás. Pero a veces las mujeres son así bien castigonas y bien fuertes. Yo lo vi mucho, o lo hemos visto mucho en lo que son, a veces vamos en el metro o en el transporte público y por un asiento en el metro las mismas mujeres están peleando por un asiento. Entonces, si eso es por un asiento, ahora imaginemos por un puesto de trabajo, a lo mejor hasta por un hombre se han peleado. Entonces yo dije, bueno, ¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado? Tratamos de cubrir el tema de lo que es pues la parte de las mujeres, que la violencia y demás, pero como cubrimos un tema, estamos abriendo otros temas y otros temas y otros temas y más problemas, porque somos una sociedad influyente, pero también muy excluyente. Entonces el trabajo del trabajador social es muy amplio y pues me agradó mucho su participación de ambas y sería todo. Gracias. Felicidades. Quiero recordar un artículo que leí de Lagarde, que me parece, yo con las alumnas es así como que insisto mucho en ello, donde habla de que las mujeres no eduquemos hijos tiranos. Y hablando de esta propuesta, que desde casa se vaya introduciendo esta mirada, donde si niñas y niños son educados o los educamos en el amor y en el respeto a las personas, o sea, de ahí podemos hacer maravillas. Yo siempre comparto con las alumnas y los alumnos, queremos salir a cambiar el mundo y el que nos toca empezar es el nuestro, con nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, en corto, y ahí se puede ir haciendo esta diferencia, creo, y esto es algo que le aprendí a Lagarde. O sea, si empezamos desde el seno familiar, donde creo que se pueden hacer maravillas, si se educa en el amor y en el respeto, o sea, nos evitamos llegar hasta acá. Bueno, Dolo me comenta que ahorita no ha llegado ninguna pregunta. Bueno, yo solamente también quiero felicitarles por sus diferentes perspectivas, pero también abren como muchos retos. La profesora Luz decía, en lo familiar tenemos que ir trabajando, pero también están los planteamientos en los espacios públicos, en los espacios laborales, ir reconociendo y ir conquistando también. Hay toda una historia donde el patriarcado ha marcado las pautas,
y también nosotros nos hemos hecho a esa visión, ¿no? Entonces hay retos que nos plantea, hay actitudes que tenemos que cambiar entre nosotras mismas. El compañero nos planteó algunos ejemplos, a lo mejor de la cotidianidad, pero que ahí están latentes y que también tenemos que ir cambiando. Por último, quisiera regresarles el micrófono para una última reflexión. Bien, pues hace ratito no me dieron tiempo de terminar mi conclusión, pero qué bueno que me regresan el micrófono. Creo, finalmente, como conclusión, y hablando del tema de la institucionalización de la perspectiva de género, que podríamos revisar más indicadores y más y resultados y estadísticas, y podríamos destrozar las instituciones, por supuesto. Pero esto no es un tema solo de las instituciones, porque finalmente las instituciones están creadas por personas, como lo decía la maestra. El trabajo está en la parte individual, en esta conciencia que se tiene que generar primero de manera individual, por supuesto primero en tus círculos más cercanos, que es en tu familia, en tu trabajo, con tus amistades, para que se vaya creando una nueva cultura. Se tiene que ir construyendo esa cultura de la igualdad. Creo que ha habido avances, creo que el tema está en la agenda, ¿no? Está día al día, no se ha soltado. Y bueno, solamente invitarles a quienes están estudiando todavía la carrera, que lleven propuestas a las instituciones. Hay mucho trabajo que hacer en las instituciones y es un espacio perfecto para poder desarrollarnos. Gracias. Sí, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Diana y efectivamente, ¿no? Lo que bien decían ustedes, iniciar por donde nacemos, ¿verdad? Y los principios que nos dan desde casa, ¿no? En donde si en esa experiencia diaria, ¿no? De ver todavía desafortunadamente a papás y mamás e hijos e hijas, ¿no? Si hablamos de una familia tradicional nuclear, en donde se les ha dicho desde el principio que los hombres no entran a la cocina, que los hombres no hacen el aseo, ¿no? Que las mujeres son las que les sirven al hombre, a sus hermanos y a sus padres, etcétera. Estas pautas las escuchamos ahora también todavía con las alumnas y los alumnos, ¿no? Y están en crisis porque, por supuesto, y esa es la conciencia, ¿no? Esa es la conciencia. Cuando descubrimos que hay otras formas de convivencia, otras formas de ejercer la democracia, de ejercer la igualdad, ¿no? Desde casa hasta los otros ámbitos escolares, profesionales, laborales, en ese momento ya no podemos echarnos para atrás. Es como cuando dicen que los lentes o la mirada, ¿no? De perspectiva de género son estos otros lentes. Lo mismo pasa una vez que sabemos que la realidad es distinta a la que habíamos pensado que era la buena, la correcta. Una vez que lo tenemos, ya no podemos irnos para atrás, ya no podemos cerrar los ojos, ¿no? Hay también algunos dichos muy lindos en ese sentido, ¿no? Una vez que ves la realidad, ya no puedes regresarte, lo único que sigue es caminar hacia adelante, ¿no? Y seguir buscando que esos paradigmas que han estado durante tantos miles de años marcándonos la vida, ¿no? Se rompen. Y en ese romperse, en ese primera, o bueno, quinta, séptima generación, en donde esa primera mujer dice, ya no voy a hacer lo que hacía mi mamá, ni lo que hacía mi abuela, ni lo que, respetándolas, ¿no? Porque bueno, tuvieron su época, su historia, en fin. Pero en el momento en que rompemos esa estructura, ¿no? Ese modelo, ¿cómo le llaman? Esa repetición, reproducción de patrones y de estereotipos, en ese momento creo que vamos caminando hacia, pues, la introducción hacia nuevas formas, ¿no? de convivir. Y rápidamente aprovechando, fíjense que hoy en la mañana me mandan una compañera muy linda,
un artículo que estaría padrísimo que lo pudieran revisar, se llama Síndrome de la abeja reina contra las huelgas feministas, ¿no? Salió en El País y creo que es del 22 o 28 de febrero, para que lo chequen, ¿no? Así se llama, Síndrome de la abeja reina contra la huelga o huelgas feministas. Y es de lo que un poco hablaba hace un momentito, ¿no? Esta parte de decir, cuando yo ya tengo el poder y yo ya llegué a una subdirección o a una dirección, qué maravilla por esa persona, pero en ese momento se olvida la historia, de la impunidad contra las mujeres, ¿no? De la violencia contra las mujeres, porque en ese momento yo ya estoy ejerciendo el poder desde otro lado, ¿no? Entonces, eso es cuando hablamos que pues repetimos patrones que no debieran repetirse. Qué maravilla que una mujer, como bien decían hace rato, pueda ascender y pueda crecer profesionalmente, qué maravilla, pero no en contra o pisoteando la libertad o la igualdad o en fin, toda la libertad de otras personas y de otras mujeres. Esa sería como que esos hilitos, ¿no? Entre cuando decimos la diferencia entre disciplina y maltrato, podemos decir, bueno, ¿cómo a un niño le ponemos límites, ¿no? Y hay gente que interpreta que poner límites es dar una golpiza, ¿no? Hay otras personas que dicen, ay, qué bueno que le hice una nalgada a tiempo, no le cae mal a nadie, híjole, pero bueno, hay que saber a qué se refiere esa nalgada, ¿no? O la posibilidad de comunicarse de otra manera que no sea de manera física, ¿no? Exacto. Bueno, no me queda más que reconocer el trabajo que ambas han presentado el día de hoy, que tiene que ver también con su experiencia laboral y por lo tanto también es una experiencia personal. Agradecer a quien estuvo aquí y también a quien nos ha seguido a través de las redes, y solamente invitarles al SUAYET en este mes nos toca promover un valor muy importante que tiene que ver con la vida cotidiana, pero también con las vidas en las instituciones, y es el valor del respeto. Y preguntarles a ustedes qué les gustaría que se respetara en la UNAM, en el SUAYET y en la ENS. Si no lo pueden compartir a través de un correo, por medio del Facebook, por favor, compártanlo. Pues muchas gracias y les pido un aplauso desde el lugar donde estén y desde aquí a nuestras ponentes de primer nivel que tuvimos hoy. Gracias.